Pues conversamos en un ambiente magnífico aquí con el portavoz municipal y secretario general del Partido Socialista, José Bernal, a quien saludamos. Señor Bernal, muy buenas. Buenas, Nacho. Aquí mucho mejor que en nuestros estudios, ¿por qué negarlo? En un ambiente que ojalá pudiéramos estar trabajando aquí todos los días. Bueno, la verdad es que sí, se está además con una brisa apetecible en agosto. Yo creo que pocos sitios como Marbella se puede disfrutar del sol y de una temperatura adecuada a esta altura del año, con lo cual, pues como tú bien dices, en lugar poco más apetecible que podríamos estar ahora. Sí, la verdad es que no está haciendo mucho calor, se está muy a gusto, incluso algunas noches hasta está refrescando, que se agradece, que duda cabe. Señor Bernal, esta es la semana, no para el Partido Socialista, estaríamos hablando de la semana para Andalucía, de la presentación de de un marco legal que va a marcar el día a día de los deportistas de toda esta comunidad autónoma a partir de la fecha. Y esa presentación ha tenido lugar en Marbella, con la presencia del consejero del ramo, Luciano Alonso, otros muchos dirigentes del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía, y que, bueno, han puesto sobre la mesa una ley del deporte andaluz que conlleva cambios estructurales importantes, con una incidencia importante en el futuro, es de esperar, del deporte en esta comunidad autónoma. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es congratularnos, ¿no? Es que se presente en Marbella, como tú bien has dicho, la ley del deporte de Andalucía, una ley que no se reformaba desde el año 98, una ley innovadora, una ley que es referencia nacional, que lo ha sacado adelante la Junta de Andalucía y el Parlamento de Andalucía, y que dentro de todos los municipios de Andalucía se haya elegido Marbella para presentarlo, es algo que de agradecer, y así lo hice yo ayer, que fue cuando se hizo esa puesta de largo, a la presidenta de Andalucía y al consejero Luciano Alonso. Ellos eligieron Marbella y además tengo el honor, la oportunidad y la suerte de ser el ponente en el Parlamento de Andalucía de esa ley del deporte. Y se presentó en Marbella por diferentes motivos. Se presenta esa ley del deporte en Marbella, en primer lugar porque es representativa esta ciudad del esfuerzo inversor que ha hecho la Junta de Andalucía en materia deportiva. El plan PIDA, el plan de instalaciones deportivas de Andalucía, ha conseguido, y eso tú lo sabes muy bien, que es del mundo del deporte, que se construya en Marbella, financiada por la Junta de Andalucía, 3 grandes instalaciones. Una de ellas es el pabellón de Bello Horizonte, que inauguramos hace unos días, pero también 2 grandes piscinas, la piscina del Miraflores, aunque ahora está en un asunto turbio de carácter municipal, pero la Junta de Andalucía ha cumplido con su financiación, y otra de ellas es la piscina de Fuente Nueva. Y hubiéramos tenido 4 instalaciones si el Ayuntamiento de Marbella no llega a rechazar ese pabellón que iba en el Ingenio, en San Pedro Alcántara, y cuyo dinero ya estaba en las cuentas del Ayuntamiento de Marbella y que ha tenido que devolver. Pero además, y así lo explicábamos ayer en la puesta de largo de esta ley, han sido malas inversiones en materia deportiva que ha venido del gobierno socialista. La Junta de Andalucía, en el plan Marbella y en el plan Proteja, junto a los planes y el plan FEI, ha posibilitado en Marbella, y esto todos los que nos estén escuchando lo saben, la remodelación del polideportivo Paco Canto con más de 2 millones de euros, la remodelación del Guadaísa, la construcción del nuevo centro deportivo de Sarblanca, la construcción y remodelación de las pistas deportivas dentro del campamento Vigir de Quiñones, o por ejemplo, entre otras cuestiones, porque hay mucho más, el cambio del césped artificial de casi todos los centros deportivos del municipio de Marbella de punta a punta. Es un esfuerzo inversor importante de varios millones de euros que provienen de la Junta de Andalucía, y por eso también se conjugaba la puesta de largo de esta ley en Marbella. La inversión de la Junta para que se sepa de dónde vienen, pero también, y lo que es muy importante, la nueva visión que la ley le da al deporte. Por un lado en el aspecto social, que si quiere hablamos después, pero después en el aspecto económico. Claro, es que quería, porque claro, el deporte es una ley que ya me comentaba que no se tocaba desde el año 98,
Y de entonces a esta parte han cambiado algunas cosas y tanto el deporte profesional como el deporte base tienen problemas de diversa índole. ¿Sobre qué aspectos del deporte, esas circunstancias que hay que corregir y mejorar, incide especialmente esta ley del deporte? Fíjate, esta ley del deporte tiene una concepción diferente a todas las leyes que han venido hasta ahora. La ley del deporte te dice en su artículo número 2 que el deporte es una oportunidad, un derecho de todos los ciudadanos, al cual todos deben de tener acceso sin ningún tipo de discriminación. Y sobre eso se fundamenta la ley del deporte. La ley del deporte es una ley para la ciudadanía. No solo se basa, como hasta ahora, en el deporte de élite y el deporte federado, que están dentro de la ley, sino que además persigue el deporte en la ciudadanía. El consejero Luciano Alonso y la presidenta Susana Díaz establecieron unos parámetros que medían el buen hacer del deporte en Andalucía en cuanto a la gestión, y era cuántos ciudadanos hacen deporte. Hace 4 años la Consejería de Deporte, que en aquel entonces estaba en Turismo, planteaba para el 2016 poder alcanzar el 40% de ciudadanos que hicieran deporte en Andalucía. Estamos en el 2014, Nacho, y ahora mismo tenemos el 42,3% de todos los ciudadanos de Andalucía practican deporte de forma asidua. Quiere decir que al menos 3 veces a la semana, desde el paseo de los mayores hasta coger la bicicleta e ir a algún sitio. 3 veces por semana practicar deporte lo están llevando a cabo en estos momentos el 42,3% de la población andaluza. Son unos números extraordinarios que ha roto las previsiones iniciales que se tenían, y ahora se va persiguiendo que el 50%, que 1 de cada 2 andaluces y andaluzas practiquen deporte de forma asidua. Y eso se va a poder llevar a cabo con las recomendaciones que plantea y los compromisos que adquiere la nueva ley. El deporte en los mayores, por ejemplo, donde hay que hacer un esfuerzo importante. El deporte en las mujeres, porque es verdad que hay que intentar que haya un mayor número de deportistas mujeres, sobre todo, lo vuelvo a repetir, en cuestión de ocio, que le preocupa a esta ley, pero también esto es innovador. En el aspecto federado, la ley obliga a que en las directivas de los clubes deportivos y de las federaciones deportivas exista el mismo número de mujeres proporcionalmente que el número de fichas. Si en un club hay un 25% de mujeres practicando deporte, tiene que haber un 25% de mujeres en la dirección de ese club. Si en una federación, la federación por ejemplo de baloncesto, hay un 30% de mujeres practicando baloncesto, en la dirección de la federación tiene que haber un 30% de mujeres asumiendo responsabilidades. Porque no solamente la ley busca la práctica deportiva, en este caso en las mujeres, sino también la implicación de las mujeres en las decisiones. Y lo que es muy importante, la ley contempla el deporte como inclusión social. Y tú, que eres un hombre del deporte, que además los medios en los que has estado, sé que es una de las materias que más te has comprometido. En diferentes facetas, sí. Sabes que el deporte es un elemento de inclusión social, y más en época de crisis, importantísimo. Sabes que el deporte facilita la educación y facilita el que, principalmente en los jóvenes, muchos chicos y muchas chicas abandonen las malas costumbres para poder tener en el deporte un emblema de esfuerzo, de sacrificio, de lo que debe de ser la vida del día a día. Todo eso se contempla en la ley, incluso se contempla las actividades abiertas. Hasta ahora contemplábamos que las instalaciones deportivas eran lugares con paredes y con puertas. Pues esta ley rompe las murallas, rompe las puertas y contempla, por ejemplo, dentro de la ley que existan espacios deportivos, como por ejemplo el paseo marítimo en Marbella y en San Pedro de Alcántara. Es la pista deportiva más grande que tenemos en el municipio, y además es quizás el lugar deportivo donde más deportistas hay diariamente. Sí. Y eso es lo que va buscando esta ley. Oficializar lugares donde se desarrolla deporte como eso mismo, claro, como espacios deportivos. Porque aquí lo que se persigue no es el que las federaciones sean más fuertes, que se contempla, no es el que el máximo número posible de deportistas alcance la élite, que se contempla, es el que mayor número de ciudadanos practiquen deporte, porque el deporte al fin y al cabo es símbolo de bienestar social. Se rompe con un modelo que parecía un poquito pervertido, me explico.
La idea de que el éxito del deporte español venía marcado por los éxitos de los deportistas de élite, es decir, tantas medallas aquí, tantos campeonatos del mundo allá. Y luego eso no reflejaba realmente pues eso, la realidad, valga la redundancia, ¿verdad? Ahora se rompe ese modelo y ahora se busca, claro, son cifras más difíciles de demostrar. Antes era ir a lo fácil, ¿no? Es decir, y muchas veces se pecaba de becar a quienes pueden darte éxitos y olvidar a los que no, ¿no? Exacto, y esta ley persigue la igualdad de oportunidades. Tú has puesto un ejemplo que si nosotros lo relacionamos con otro aspecto de la vida, como es el dinero, tiene de pronto una imagen clara de lo que es, ¿no? El hombre más rico del mundo creo que es mexicano, pero México no es el país con más oportunidades en referencia de igualdad. O un jeque puede ser multimillonario, pero seguro que Qatar o Arabia Saudí, sus habitantes no son la gente que esté en las mejores condiciones de un poder adquisitivo medio alto, ¿no? El deporte igual, que un país tenga deportistas de élites que hayan llegado muy lejos, no quiere decir que la ciudadanía sea una ciudadanía que practique deporte. Esta ley persigue mantener esos deportistas de élite, es decir, posibilidad incluso que aquellos que más lejos lleguen puedan llegar, pero se preocupa de que todo el mundo pueda practicar deporte, del deporte base, de que el deporte esté enlazado con la educación y que uno sepa que cuando practica deporte, no solamente practica deporte porque te pongas metas futuras en cuanto a las conquistas que tú puedas alcanzar, sino porque practica deporte porque sabe que eso tiene que ser un hábito saludable. Cada euro, te doy números, podría dar muchos números, porque tampoco quiero yo cargar esto de números, ¿no? Pero cada euro que se invierte en deporte son 2 euros que nos ahorramos después en gastos sanitarios. Estos son estudios del decanato de deporte de la Universidad de Granada, que es quien más avanzado está en este tipo de estudio estadístico, ¿no? Y después el deporte como economía. Es que el deporte en Andalucía mueve ni más ni menos que 80.000 puestos de trabajo, 8.000 millones de euros y el 3,1% del Producto Interior Bruto de Andalucía. Y eso sin vincularlo al turismo, que luego está... Exacto, y por ahí van los tiros. Yo ayer, en esta presentación de la Ley del Deporte en Andalucía, donde el secretario general para el deporte de Andalucía, Nacho Rodríguez, el campeón del mundo de baloncesto, especificó muy bien cada uno del articulado, yo lo entronqué con el turismo y con Marbella, y decía, si tenemos una imagen de California como el territorio del deporte comprometido con la ciudadanía en Estados Unidos, ¿por qué no somos ambiciosos y nos proponemos que Marbella y la Costa del Sol sea el territorio del deporte ciudadano de Europa? Porque eso genera beneficios, genera puestos de trabajo, genera infraestructura, genera, lo que es muy importante, imagen de la Costa del Sol y de lo que es el motor y la capital de la Costa del Sol, que es Marbella. Es algo que necesita también de la inversión privada que está buscando nichos de oportunidades como nos encontramos en esta materia. Un amante del deporte, de un deporte en particular, de varios, que quiere pasar sus vacaciones en un sitio donde si no puede practicar los deportes que le gustan, que además es en su tiempo libre, en tiempo de ocio, directamente no viene, es así de simple. Claro. Porque además yo ayer diferenciaba 2 cosas. Una cosa es el turismo deportivo. El turismo deportivo, por ejemplo, son esos centros de alto rendimiento privados o públicos, principalmente privados, porque el público está más destinado a los deportistas de élite, que generalmente lo cubre las administraciones públicas, pero privados donde, ponemos un ejemplo, el Esparta de Moscú, que es un club de fútbol que mueve 60 o 80 personas, se viene a Marbella en invierno a poder tener su temporada, que es cuando allí en el norte de Europa no se juega al fútbol, tiene el parón de la temporada, pues se vienen aquí a hacer la pretemporada de ellos, ¿no? Ese es el turismo deportivo, digo ese como otro. Pero luego está el turista que concibe también dentro de su turismo el deporte como ocio. El turismo que viene a Marbella, pero quiere con su bicicleta cruzar el paseo marítimo, quiere hacer senderismo, quiere practicar la vela y quiere en su hotel un gimnasio para poder seguir practicando su deporte diario, sus tablas, su pauta
deportiva y saludable día a día. Ese es otro tipo de turista que no viene buscando deporte, pero quiere que en su oferta, en la visita de Marbella, esté presente el deporte. Eso es generar dinero, y eso la ley lo contempla, y por eso también te decía antes, se presenta en Marbella, porque se puede establecer que uno de los nichos aún por explotar dentro de Marbella en el mundo del turismo sea el deporte. Además contribuye a la desestacionalización. Podríamos, la verdad, estar hablando de virtudes en este sentido, podríamos estar toda la tarde, que duda cabe. De todas formas, hay otros elementos que también forman parte de la actualidad, seguramente en un ámbito mucho más local. El impuesto de bienes inmuebles, señor Bernal. Ustedes sostienen que es más alto para la mayoría de la ciudadanía, que en general el ciudadano marbellí paga más IBI del que pagaba antes, y se están oponiendo firmemente a la forma en que el ayuntamiento está gestionando este tributo, ¿no? Hombre, fíjate tú qué dualidad, ¿no? Ayer la Junta de Andalucía, el Parlamento de Andalucía, elige de los 800 municipios de Andalucía Marbella para presentar una ley innovadora que hoy, por ejemplo, abre con un cuadernillo especial en el diario AS en toda España. O sea que ese esfuerzo que hemos hecho también sirve para la imagen de Marbella. Hoy en cualquier rincón de España se abre el diario AS y te encuentras la imagen de Marbella relacionada con el deporte, relacionado con lo positivo, relacionado, como he venido diciendo antes, con un elemento que puede ser un estímulo económico que genere riqueza, y para nosotros la riqueza es que genere puestos de trabajo y estabilidad laboral. Frente a ello, pues un ayuntamiento de Marbella que ha vuelto a mentir, que hace un año dijeron que iban a bajar el recibo del IBI, que hoy todo el mundo ha recibido en su casa el recibo del IBI en estos días, y ha visto que ha subido, que ese 40% de vecinos que iban a pagar menos y el 60% que iban a pagar lo mismo, que fue el compromiso de la señora Muñoz y el señor Carlos Rubio, es rotundamente falso. Además, hemos añadido una cuestión más. La Diputación de Málaga iba a bonificar a las viviendas municipales con menos de valor catastral de 100.000 euros en Marbella, que son 90 y tantas mil, y sin embargo nos hemos encontrado que también esa bonificación de la Diputación de Málaga era una mentira, y solamente se ha bonificado el 10%, dejando fuera el 90% de las viviendas con esas características. Es un momento de extrema dificultad económica, es un momento en el que las administraciones y principalmente el Ayuntamiento de Marbella tiene que estar más preocupado en la generación de empleo, en la estimulación de la economía, y en no cargar más a aquellos que peor lo están pasando. Y nos encontramos que frente a propuestas de mejora de la ciudad, seguimos viendo las únicas propuestas que tiene este equipo de gobierno: propuestas de cargar con más impuestos a aquellos que ya de por sí están sobrecargados de las diferentes tasas municipales. No creemos que eso sea la salida a la crisis, eso lo que creemos es que es enterrar aún más a aquellos que lo están pasando mal en estos momentos de dificultad. Señor Bernal, el verano, el entorno en el que nos encontramos, debo preguntarle por ello, porque hay cifras iniciales de ocupación y demás, y previsiones que son positivas, pero ustedes han insistido con frecuencia, eso debe dejarse notar en el empleo, y ahí es donde encuentran ustedes la pega. Hombre, nosotros son cifras positivas. La verdad es que un verano un poco extraño. Tuvimos hace unos días, y lo hablamos aquí en la televisión, un encuentro, una mañana de trabajo con representantes del Centro de Iniciativas Turísticas y de otras organizaciones turísticas. Nos transmitieron que habían sido un mes de junio muy bueno, un mes de julio un poco que no se ajustaba a las previsiones que se habían creado con respecto al mes de junio, pero sí es verdad que los índices han subido el número de pernoctaciones, ha subido el número de visitas nacionales y especialmente internacionales, pero sin embargo esto no ha redundado en un mayor número de contrataciones. Seguimos insistiendo que esto es una cuestión de una equivocada política nacional, de una equivocada política, de una reforma laboral que está precarizando el empleo, que está haciendo que se despiden a expertos, a gente con un gran conocimiento de su materia, sobre todo en materia turística, 45 o 50 años para contratar a gente joven con contratos precarios, con contratos de media jornada. No creemos que eso sea
la salida de la crisis, ni mucho menos. Nosotros entendemos que tiene que haber, entre otras cuestiones, un mayor esfuerzo para la generación de empleo en materia turística, y tampoco ayuda a nivel municipal esos cánones brutales, por ejemplo, para los empresarios de playa. Hoy nos encontramos en uno de esos chiringuitos referentes de Marbella y de la Costa del Sol hacia afuera. No pueden permitirse, un chiringuito no puede pagar hasta 3 y 4 veces más de canon en Marbella de lo que estás pagando en Mija o de lo que estás pagando en Estepona, porque si no eso se refleja en un aumento de precio, lo cual el turismo también en la competitividad se deja notar, y también una reducción de contratación de plantilla, ¿no? Nosotros somos más partidarios de bonificaciones, de políticas de generación de empleo en cuanto a reducción de tasas, pero parece ser que los que en estos momentos tienen el sostén del Gobierno de España y la gestión municipal piensan que estas políticas no son las adecuadas, que las políticas son las que están desarrollando, y nos encontramos con situaciones, como tú muy bien has dicho, vamos a llamar extrañas, en el cual hay una mayor participación turística, pero eso no se refleja en una mayor contratación de personas en el ámbito turístico de los territorios. Además, siempre que se elaboran estadísticas sale a relucir que la inmensa mayoría de los puestos de trabajo en el ámbito turístico lo crean pequeñas y medianas empresas, y sin embargo estas mismas empresas se quejan continuamente de falta de estímulos desde el punto de vista fiscal y de cualquier otro tipo, particularmente destinados a la contratación, ¿no? La posibilidad de contratar gente. En definitiva, supongo que habrá muchas más cosas que hacer que las que se hacen, ¿no? Porque bueno, una cosa es juzgar por los resultados. Por ejemplo, ¿no? El Partido Popular, el Gobierno de España, y esto a mí me ha tocado defenderlo en el Parlamento, había prometido una reducción del IRPF de los autónomos, había prometido también una subvención bonificación de 3.000 euros por cada una de las contrataciones que llevaran a cabo los autónomos, y nos hemos encontrado que no solamente nos redujo el IRPF, sino que ha aumentado 6 puntos más el IRPF. Tienen que pagar más de impuestos trimestral los autónomos, los pequeños comercios, y de la misma forma también nos encontramos que esas promesas de subvención o de bonificación para las contrataciones desaparecen, y eso, claro, no ayuda, sino que hunde aún más a los autónomos. También hemos pedido bonificaciones en esas mismas características a nivel local. Entendemos, por ejemplo, que el IBI, que ha subido de forma importante, debería tener bonificaciones para aquellos que tienen un local y lo pone a disposición de la actividad económica, y no para el que tiene un local y está cerrado. Bueno, eso no se mide. No creemos que sea una política acertada ni en el Gobierno de España ni en el Gobierno de Marbella. Seguimos nosotros diciendo que la solución es la estimulación de la economía, y por lo tanto hay que llevar a cabo políticas decisivas que se vayan mirando. No es solventar problemas con Europa, sino el solventar los problemas del día a día de muchas familias que están reclamando simplemente trabajo, y eso yo creo que es un derecho que lo estipula la Constitución, y que los políticos, todos nosotros, deberíamos de hacer un esfuerzo ímprobo para que sea una realidad. Pues, señor Bernal, debemos de agradecerle naturalmente su presencia aquí. Sabe usted que estamos generalmente muy a gusto con usted, pero entre que está llegando continuamente el olorcito, ya creo que es como la tercera paella que llega el olorcito por aquí, y que la televisión, ¿no? y que la televisión ya lógicamente tiene sus tiempos, pues no vamos a la obligación de dejarlo por hoy, pero lógicamente estaremos encantados de recibirle de nuevo la semana próxima. Cuando queráis, ¿no? Yo daros la enhorabuena, un programa que le da ese frescor al verano que siempre hace falta. Muchas gracias. Venga, gracias.